Nuevamente, shalom, amadas hermanas, el Eterno les continúe bendiciendo. En la tarde de hoy vamos a estar exponiendo un tema muy bonito, el cual se llama La mujer y la sexualidad. Va a estar a cargo de mi persona, la hermana Elsa Diago de Martínez. Agradezco a todas las presentes por estar aquí, agradezco su apoyo. Cuando lleguen los momentos de los aportes también, ahorita vamos a darle gracias al Señor para entrar ya en materia. Vamos a darle gracias al Padre. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias, mi Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual tú nos das la oportunidad de glorificar tu santo nombre, de exaltarte, Señor, a través de este tiempo especial para nosotras, Señor. Padre amado, entrego en las manos tuyas, Señor, cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, conectadas, y cada familia representada a través de ellas, Señor, y no solo su familia, sino también su parentela, Señor. Solo tú conoces la vida de cada una de nosotras. Solo tú conoces la condición de cada una de nosotras. Tú conoces cómo se encuentra nuestra vida en estos momentos, qué cosas nos tienen quizás inquietas, qué cosas nos tienen alteradas, qué quebrantos de salud hay en cada una de nosotras, Señor, en nuestra familia. Y entrego todo esto en tus manos, Señor, y te pido, Padre amado, que durante este tiempo especial tú nos ayudes, Señor, a poder concentrarnos aquí, a poder escuchar, a poder enseñar, a poder, Padre amado, enriquecernos las unas con las otras a través, Señor, de nuestros aportes, de nuestras opiniones, Señor. Gracias te doy en esta hora por este tiempo. Te pido, Padre amado, que tomes control, Padre amado, de la enseñanza, control de mi vida, control del tiempo. Entrego, Señor, este momento especial para nosotras, Señor, en tus manos. Te doy gracias, amado Padre. Señor, te doy gracias, Señor, gracias, inmensamente gracias a ti, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amadas, vamos a entrar en materia con este tema que se llama la mujer y la sexualidad. A mí me gustaría conocer qué concepto se les viene a ustedes cuando ven este título, la mujer y la sexualidad. Cuando empezamos cuando se nos fue enviada la temática y luego ya cuando vimos la publicidad, la mujer y la sexualidad, ¿qué se nos vino a la mente? Si es posible, una o dos hermanas que estén por allí y quieran dar su aporte, ¿qué se les viene a la mente con este tema? ¿Alguna quiere aportar algo? Está la hermana Marta Diago, levantó la mano. Hermana Marta, usted tiene la palabra. Shalom, hermanas. Bueno, yo cuando veo el tema me imagino que vamos a hablar mucho de esa parte íntima de nosotras las mujeres, de toda esa parte que tiene que ver con nuestra feminidad y también, sí, pues viene a mi mente, ¿no? También hablar un poco de la parte sexual, porque la sexualidad abarca todo eso, la parte de la feminidad y también la parte sexual, lo que tiene que ver ya con temas un poco más íntimos, es lo que yo traigo a mi cabeza. Es correcto, si vamos a tocar algunas cosas al respecto. Es un tema bastante amplio, pero como tenemos poco tiempo y la idea es concretar, vamos a ir tocando con la ayuda de ustedes, sus aportes, vamos a enriquecer esta enseñanza. ¿Hay alguna otra que quiera dar una opinión al respecto? Bueno, iniciemos entonces, ¿qué tenemos aquí? La mujer y la sexualidad. Primeramente vamos a leer Génesis 1:27. Dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. ¿Qué creó? Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. No creó un hombre, una mujer y una mujer, sino varón y hembra los creó. En la carta de 1 Corintios 12:23 dice, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Esto se refiere directamente a nuestros genitales. Siempre este tema de la sexualidad, para algunas personas, incluyéndome yo hace mucho tiempo, es un tema un poquito, no que sea tabú, no que sea para mí vergonzoso, ni nada por el estilo,
porque soy muy abierta a hablar de este tema, pero sí es un tema que me da un poquito de pena y es un tema que también se tiene que manejar con prudencia porque son temas bastante, sobre todo si vamos al campo ya de la intimidad, ya por los diferentes conceptos que tienen aún dentro de la misma, de los mismos hermanos en la fe. Aquí no vamos a hablar de los diferentes, no vamos a hablar yo no voy a tocar específicamente el tema sexual de las relaciones maritales como tal, cómo se deben y esa cuestión, pero como es un tema amplio y menciono este texto, pues cabe anotar esa parte. Es un tema bastante, uno escucha muchas cosas. Vamos a mirar significado de la sensualidad. ¿Qué significa sensualidad? Dice, conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Es lo que la anatomía misma del hombre y de la mujer, las necesidades que tenemos, las necesidades que tiene el hombre y las necesidades que tiene la mujer. Eso tiene que ver directamente, eso es el significado de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es el conjunto de condiciones anatómicas, la anatomía de la mujer, el cuerpo de nosotras, nuestra parte genital y asimismo la del hombre, la fisiología, las necesidades de nosotras como mujeres y las necesidades del hombre como hombre, valga la redundancia, que son totalmente diferentes, aunque coinciden, ya, aunque coinciden. Aquí tenemos algo, dice, los hombres y las mujeres son anatómicamente similares. Esto se extiende hasta cierto punto al desarrollo del sistema reproductivo durante y después de la pubertad. Las diferencias se intensifican con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Al alcanzar la madurez sexual, los hombres y las mujeres poseen diferentes mecanismos reproductivos que les permiten realizar actos sexuales y reproducirse. Dice que la anatomía es similar, lo que se refiere al cuerpo. Todos tenemos cabeza, brazo, tenemos, o sea, todas las partes del cuerpo normal que ya tenemos, pero lo que nos hace diferente anatómicamente del hombre el hombre y la mujer, lo que le hace diferencia precisamente es su aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿ya? Que cuando se es niño, sabemos que tenemos algo que nos diferencia del hombre en cuanto a la anatomía, pero fisiológicamente no identificamos esa parte como tal, cuáles son las necesidades que se tienen como hombre y cuáles son las necesidades que se tienen como mujer, porque todavía no se ha desarrollado a plenitud todo ese proceso. Como dice, durante y después de la pubertad las diferencias se intensifican con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Al alcanzar la madurez sexual, los hombres y las mujeres poseen diferentes mecanismos reproductivos que les permiten realizar actos sexuales y reproducirse. La sexualidad es uno de los factores impulsores importantes en el conocimiento que una persona tiene de sí misma. Aquí cuando yo estaba armando la enseñanza, cuando dice que la sexualidad es uno de los factores impulsores importantes en el conocimiento que una persona tiene de sí misma, se venía a mi mente esa parte que manejamos hoy día, que una mujer nace mujer, pero si en el proceso, su crecimiento, su desarrollo, se siente como hombre, de acuerdo a lo que se está manejando hoy día, a la perversidad de este mundo, ¿verdad? Cabe esta parte que dice. Es importante en el conocimiento que una persona tiene de sí misma. Si se conoce como, si es mujer, pero se conoce como hombre, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, puede creer que es hombre y puede hacerse hombre. Pero nosotros sabemos, y cabe resaltar, y eso lo voy a quizás a resaltar en medio de la enseñanza, que Dios creó varón y creó hembra. No creó hombre ni mujer y mujer. Dice 3 aspectos de la sexualidad. Aspectos biológicos, físicos relacionados con el desarrollo sexual y el sistema reproductivo de la sexualidad se establece durante el desarrollo embrionario. Cada persona tiene un conjunto genético de reacciones, actividades y necesidades sexuales, es decir, una constitución sexual. Emocional, la capacidad de construir relaciones, comprender, experimentar, sentir, pasión. O sea, dentro de los 3 aspectos que yo encontré de la sexualidad está la parte biológica que tiene que ver con lo que se desarrolla dentro del embrión, que es la parte de los genitales. Ya, el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Y en lo emocional, la capacidad, el segundo aspecto, la capacidad de construir relaciones, comprender, experimentar y sentir pasión. Eso hace parte de la sexualidad. El amar, el sentirse amado, el sentirse deseado, el desear
La parte social, el tercer factor cultural y social que afecta el desarrollo del sentido de la sexualidad, educación, religión, normas morales, educación sensual y tradiciones. Aquí cabe lo que les comentaba, el entorno en donde estamos moviéndonos hoy día. Ya hemos escuchado, hemos dicho, y es el día a día, aún en los colegios estamos viendo ya esto, que si un niño se siente niña, es niña. Y si una niña se siente niño, es niño. Ahí están afectando la sexualidad. Ya, o sea, esa parte tiene que ver con la sexualidad. Ya, la parte social tiene que ver mucho en el desarrollo de la sexualidad, en la identificación que una persona tiene de su área sexual. También la parte religiosa, ya, las normas morales, las creencias que se tienen en la parte social, en ese aspecto social, en la parte religiosa y la parte moral, cuando como estamos hablando de nosotras mujeres, una mujer se levanta en medio de una familia que tiene muchos tabúes acerca de la parte sexual, del sexo, de la sexualidad. También se enseña quizás que el sexo es malo, que solo es para procrear. Eso está en esa mujer, hablando de nuestro género específicamente, está creando una concepción errada de la sexualidad, que no es así, porque el Señor creó al hombre y a la mujer, los creó para que se unieran, para que fueran una sola carne, para que procrearan y para que disfrutaran de ese momento especial. ¿Ya? Vamos a mirar, la sexualidad es uno de los principales componentes formativos de la vida familiar. Para poder tener una familia es necesario que el hombre y la mujer se unan en una sola carne. Sin unirse el hombre y la mujer, realmente como Dios lo estipuló, no hay familia. Que la ciencia haya creado ciertos mecanismos para que pueda existir una familia, hablando de mamá, papá, hijos, porque yo quiero enfatizar, a pesar de que estoy trayendo esto dentro de este tema, no significa que si existe esposo y esposa, no hay familia. Eso para mí es un concepto raro. Una familia se constituye de un hombre y una mujer, haya niños o no haya niños. Y lo digo por experiencia propia. Para la gloria del Eterno, hoy tengo un hijo, pero antes igual era una familia con mi esposo. Hoy somos una familia con un miembro más al cual amamos con toda nuestra alma y nuestro corazón, y somos felices por ello, pero no significa que antes no fuéramos una familia. Pero aquí estamos hablando de la parte de la procreación. Para la vida familiar específicamente habla de esa parte de la procreación. Tiene que haber ese contacto sexual. Que la ciencia haya avanzado y haya creado varios mecanismos para poder acceder a tener hijos es otra cosa. No voy a meterme con este punto si estoy en contra o a favor de esto, porque no es el tema. La Biblia considera la sexualidad femenina como un regalo sagrado, diseñado por Elohim para el disfrute y la unión en el matrimonio, pero también enfatiza la importancia de la pureza y la fidelidad dentro de ese concepto. El Señor está de acuerdo. Hay muchas religiones que manejan que el sexo es malo, pero el Señor creó el sexo, creó al hombre, creó a la mujer. Les dijo que se uniera en una sola carne, que procreara. El sexo está dentro de la voluntad del Eterno. Cuando se hace de la manera correcta, un hombre y una mujer que están casados, un hombre y una mujer que temen al Eterno, un hombre y una mujer que no se extralimitan a la hora de entrar en ese lecho, a la hora de intimar como pareja. El Señor creó el sexo para el disfrute del hombre y de la mujer. Vamos a mirar características de la sexualidad. Hasta ahora quisiera saber si quizás alguna de ustedes tiene algún aporte al respecto. Vea que si tiene un aporte, puede levantar su mano y la hermana Darly, que está ya mirando directamente la presentación, la pantalla de mí, ella les dará la palabra, porque yo estoy mirando acá la presentación, no puedo ver la pantalla de mí. Entonces, hasta ahora, si alguna quiere dar un aporte al respecto, quiere enriquecer esta enseñanza,
Ya, quizás como la hermana Marta decía hace un instante, yo me imagino que vamos a hablar de esto y de esto y esto otro. Puede que a mí algunas cosas se me escapen y por eso yo he querido hacer esta enseñanza de esta manera interactiva para que lo que a mí se me escape dentro de este tiempo, ustedes puedan aportarlo y podamos enriquecer esta enseñanza juntas. Amén. Continuemos. Características de la sensualidad. Dentro de las características de la sexualidad encontramos erotismo y feminidad. Vamos a leer Génesis 3:16. ¿Alguna hermana puede leer? Amén. Shalom. Gloria. Adelante, mi hermana. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Amén. La otra cita, mi hermana, si es tan amable. Sí, señor. Primera a los Corintios, capítulo 7, del 3 al 5. El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Amén. Fíjense, yo aquí resalté en Génesis 3:16, dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta cita sabemos que tiene que ver cuando Adán y Eva pecan delante del Eterno, y esta es una de las sentencias. Yo coloqué en negrita, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mire lo que dice allí. Acá en primera carta a los Corintios 7, del 3 al 5, cuando dice, asimismo la mujer con el marido, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. Bueno, ahí decimos, bueno, ahí está el Señor nivelando, sino la mujer. Bueno, aquí cuando dice, tu deseo será para tu marido, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo. Uno se pregunta, bueno, esta parte así como que, o sea, mi deseo será para mi marido. Está el Señor encasillando a la mujer. Pero analizando un poco estos textos bíblicos, yo encontraba y decía que la Biblia registra un sometimiento de la mujer hacia el marido en el área sexual. O sea, nosotros podemos decir, en todo estamos sometidas a ellos. Y en el área sexual hay más todavía. Y en ese mismo deseo, veía yo, porque yo cuando estaba analizando esto me daba cuenta de algunas cosas, analizaba a la persona como mujer, mi persona como mujer, y algunas películas que a mí me gustan mucho, las películas románticas, las comedias románticas. Dice, y ese mismo deseo, estas son palabras mías, dice, ese mismo deseo hacia su marido, que permiten a la mujer una serie de experiencias y o comportamientos que están estrechamente relacionados con la sexualidad femenina. ¿Cómo así? Yo a qué conclusión llegaba y decía, cuando sí, nuestro deseo será para nuestro marido, él se enseñoreará de nosotros, no tenemos potestad sobre nuestro propio cuerpo, pero en ese sometimiento, nosotras las mujeres, el hombre es quien corteja, la mujer espera el cortejo, aun cuando está en ese proceso de conocerse para tener una relación de noviazgo. Cuando se está casado, también nosotras las mujeres esperamos ese momento que el hombre, como decía el pastor en una enseñanza del matrimonio, el hombre empieza a dar las señales, si mal no estoy, creo que decía así, él empieza a dar los puntos, no me acuerdo exactamente, a dar las pautas, a las señales de que, quiere una noche especial, por decirlo de esa manera. Y nosotras esperamos, porque eso tiene que ver como con el pudor de nosotras. Hay mujeres que no, yo no digo que eso esté mal. Yo pienso, aunque no manejo esa forma, yo también creo que no está mal cuando se está hablando del matrimonio,
que la mujer pueda tomar la iniciativa. No digo que esté mal, aclaro, no digo que esté mal, mas no lo manejo yo porque fui educada de una manera, porque precisamente cuando anteriormente les mencionaba el tema de la parte social, en la educación de nosotras como mujeres se va formando también esos parámetros del comportamiento y la conducta de nosotras en esa área sexual, ¿ya? Pero no está mal para mí que la esposa tome la iniciativa. No considero que sea malo, más no lo practico porque no fui educada de esa manera. Pero considero que puede ser, la mujer puede tomar la iniciativa. Pero hablando puntualmente de este punto, valga la redundancia, del deseo, estamos sometidas. Nosotras, ellos son los que toman la iniciativa, ¿cierto? Pero nosotras somos las que provocamos esa iniciativa, ya, como mujeres. Por eso, en mis palabras decía que la Biblia registra ese sometimiento de la mujer hacia el marido en el área sexual y ese mismo deseo hacia su marido que permite en la mujer una serie de experiencias. Ella empieza a experimentar una serie de emociones y comportamientos que están estrechamente relacionados a su sexualidad femenina. Ese despertar de sentirse hermosa hace que tú quieras verte bonita, que te coloques un buen perfume, que te coloques una prenda que tú sepas que le gusta a tu esposo. Ya, ahorita hablamos un poquito de la soltera. Pronto si hay las solteras que estén aquí pueden decir, bueno, esto todo es para las casadas. Esto les va a servir también para cuando llegue su momento. Pero también como soltera yo también tengo un pequeño tipcito allí. Dice, sentirse hermosa, atractiva, llamar la atención de su esposo, seducir al esposo, ya, con cosas que nosotras sabemos que a ellos les gusta. Ellos dan señales, pero nosotras también damos señales bajo esa prudencia, bajo esa sutileza de nosotros, esa delicadeza de nosotras como mujeres. Como mujeres vamos dando el sentirse bonita, el hacer que con X prenda el esposo sea provocado a deseo, a seducir al marido. En las solteras está la parte de no seducir como tal, sino no pasar desapercibidas delante de aquel varón que ellas están viendo que podría ser un futuro esposo. ¿Cómo así? Cuando una chica le llama la atención un chico, un hombre del Señor, un hombre temeroso del Eterno, ella no lo va a seducir porque eso no está bien. Ya, eso no está bien para una soltera, eso no está bien delante de los ojos del Eterno, porque ese no es su esposo, es un hermano en la fe que está soltero, ella está soltera, y de pronto ella le llama la atención, ve que es un buen prospecto para futuro esposo, ella puede hacer su parte. ¿Y cuál es la parte de ella? Ponerse hermosa, peinarse bonito, maquillarse bien, colocarse una buena prenda de vestir, prudente, modesta, no mostrar más allá de lo que deba mostrar, porque acá en el Eterno no se maneja eso que se maneja en el mundo, que creo que dice que la mercancía hay que mostrarla para venderla. Acá no. Acá pienso yo que entre menos muestres es mejor, porque el hombre va a ver es lo que hay en tu corazón. Por algo dice una de las cartas, creo que es de Pedro, dice que nos llaman a ser como Sara, como esas mujeres, que su atuendo era la piedad. Un hombre del Señor, un hombre temeroso del Señor, no va a ver en una mujer que esté buscando para esposo, un hombre que realmente teme a Eterno, se lo digo, un hombre que realmente teme al Eterno, no va a buscar una mujer que se esté exhibiendo, no va a buscar una mujer que se esté mostrando y provocando. Eso no está bien. Y un hombre que teme a Dios se va a dar cuenta que eso no es una mujer del Señor. Una mujer que teme al Señor puede llamar la atención de un varón del Señor, de un varón temeroso del Señor, con otras cosas, como su piedad, su compromiso con el Eterno. Y también la parte física, vistiéndose bien, oliendo bien, estando bien olorosa en todos los sentidos. Cabello, aliento, fragancia. Esas son cosas también para que todas sepamos. Yo creo que aquí las sabemos, pero yo las voy a resaltar. Eso hace parte de la seducción. Un buen olor en el cabello, un buen aliento, una buena fragancia, ya, una buena limpieza en todos los aspectos, en todos los sentidos. Parece que no, pero es así.
Hay hombres que son muy escrupulosos, hay hombres que son muy detallistas con las uñas de la mujer. Con eso hace parte de la sensualidad, mis amadas. Todo eso hace parte de la sensualidad. Ya, las uñas, el perfume, el cabello, los dientes, los ojos, cómo se maquilla, todo eso hace parte de la sensualidad. Entonces, volviendo a este punto que decíamos acá, dice ese despertar de sentirse hermosa, atractiva, llamar la atención de su esposo, sentirse deseada por su pareja, o en la soltera no pasar desapercibida delante del chico que le agrada y que ve como futuro esposo. Inicia ese juego, ese cortejo hacia el hombre de una manera sutil. Lo que le decía, la esposa empieza a cortejar a su esposo de una manera muy sutil, muy delicada, muy detallada, ese coqueteo que es para el matrimonio, porque eso también va dentro de la sexualidad, el coquetear. Una mujer, nosotras las mujeres somos coquetas por naturaleza, pero ese coqueteo debe guardarse para el esposo. Una mujer que está soltera y es coqueta, demasiado coqueta, porque, como les digo, hay un coqueteo natural. Ese no está malo, porque eso es natural, el cogerse el cabello, moverse el cabello hacia un lado, ¿qué les digo yo? La barbilla, ya ese tipo de cosas, eso no es nada malo. Pero ya cuando hay un coqueteo con que ya hay un pronunciamiento de un escote, que ya baja un poco más, eso no está bien. Ya, hay un levantamiento de una falda para mostrar más piernas, eso no está bien delante del Eterno. Hablando de las solteras y las casadas también. Las casadas también, porque todo eso lo podemos hacer dentro de la casa, en la intimidad. En la calle debemos guardarnos. En la calle, fuera de la casa, debemos guardarnos. Nuestro cuerpo es para nuestro esposo. Y mírese lo que dice aquí. Aquí en primera carta de los Corintios 7, del 3 al 5, dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido, un hombre temeroso del Señor, debe estar atento también a que la mujer se vista de manera decorosa, con nada clarito, que no se le vea absolutamente nada así que pueda llamar la atención de otros hombres y que la vuelva codiciable ante los otros hombres, porque ahí estaría haciendo pecar a otros hermanos. Ya. Sabemos que la palabra dice que si un hombre solo con mirarla y la codicia en su corazón, ya adulterado, ya fornicado, dice la palabra. Entonces, esa partecita hay que tener en cuenta. Entonces, sigamos acá. Ese cortejo, esa sutileza para coquetear. El objetivo es captar la atención del sexo opuesto, de su esposo, lo cual no es malo mientras sea dentro de los límites sanos. La esposa hacia el esposo. Si es soltera, hacerlo con prudencia, lo que decía yo, no exagerar ni mostrar más de lo que se ve. El sentirse vulnerable, esto es otra parte también de la sexualidad femenina, el sentirse vulnerable ante el esposo o ante el novio y la intención de ser protegida, cuidada, amada y alabada por el ser amado, ser delicada y fuerte a la vez, expresar sus sentimientos a través de su comportamiento, eso también es sexualidad. El sentirse vulnerable, con esa intención de ser protegida, de ser amada, de ser cuidada, eso hace parte de nuestra fisiología, de nuestras necesidades como mujer. Nosotras como mujeres tenemos nosotras somos mujeres, aquí dentro de y me voy adelantando un poquito, voy a tocar un puntico que se llama los mitos. La parte del sexo débil, nosotras realmente no somos ningún sexo débil. Ya nosotros somos la mujer es fuerte. Yo consideraría, y el Señor me perdone, que la mujer puede ser más fuerte que el hombre, hablando de la parte emocional. Ya, voy a aclarar. Para mí, la mujer es mucho más fuerte que el hombre en lo emocional. En lo físico, sabemos que la fuerza de nosotras nunca va a ser como la del hombre. El hombre, el Señor le ha dotado de esa parte física, esa fuerza física que nosotras no la tenemos. Que muchas, porque están solas, les ha tocado levantar un hogar solo, o son hijas, no hay hermanos, no hay papá, entonces a ella con la mamá le toca hacer esto, hacer lo otro, jalar aquí, jalar acá. Gloria al Eterno, lo hacemos, porque eso somos nosotras, nos adaptamos. Pero la fortaleza de nosotros más que todo en lo emocional. Y nosotras como mujer, todas nosotras, todas, absolutamente todas, nos gusta sentir que estamos siendo protegidas. Nos gusta sentirnos vulnerables delante de ese ser amado.
y solo delante del ser amado, porque las otras personas siempre tratamos de ser fuertes, pero con el ser amado podemos desbordarnos en nuestras emociones y que Él pueda ver realmente quiénes somos, así como lo hacemos con el Eterno. Entonces, eso también hace parte de la sexualidad, el sentirse vulnerable ante el esposo, que el esposo pueda protegerla. El otro día yo me veía un reel donde una muchacha está con su esposo y está donde ella le destapa su frasco sola, le saca una de la alacena, se monta y baja, y eso todo eso lo hace sola, pero cuando está con el esposo, ella se hace como si no pudiera destapar el frasco, como si no pudiera, ¿para qué? Porque eso también la hace sentirse amada, y todo eso está dentro de la sensualidad. Quizás algunas pueden decir, bueno, pero yo pensé que se habla más de este punto, ¿verdad?, de lo que es la parte sexual, pero eso hace parte de la sensualidad, de la fisiología, de las necesidades de nosotras como mujeres. Amén. Ternura y maternidad. Mentira, perdón, me devuelvo. Me estaba volando una partecita. Características de la sexualidad. Erotismo y feminidad. Ya lo vimos, perdón. Ternura y maternidad. Me retracto, me extravié un poquito en el tema. Ternura y maternidad. Génesis 1:28. ¿Alguna hermana puede leerlo, por favor? Me emocioné tanto con el erotismo y la feminidad que Shalom, 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 mi hermana. Shalom, amada, adelante. ¿Puede leerme, por favor, esas dos citas que están allí? Sí, señora. Y Dios los bendijo y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y, perdón, que aquí me pierdo. Y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo y en toda criatura que se mueve sobre la tierra. Salmo 127, 3, 5 dice: He aquí, herencia de Adonai son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Amén. Fíjese, dice en Génesis 1:28 que Dios los bendiga y les dijo: sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra y señorearla. Amén. Dice, la ternura está condicionada al instinto de maternidad, pero no es el instinto en sí. La ternura y el erotismo son factores inseparables de la sensualidad. La ternura va de la mano con el erotismo. Mientras el erotismo conduce al deseo, tiene que ver con el deseo sexual. La ternura conduce al amor, mientras el erotismo es el factor físico sensual, la ternura es el factor psicológico. El erotismo conduce al deseo, la ternura al amor. La diferenciación fisiopsicológica tiene como propósito primario la complementación y el compañerismo, la maternidad, la composición entre lo físico y lo psicológico, que lo hablamos de que lo físico tenía que ver con el erotismo, con la pasión, con el deseo, y lo psicológico que tenía que ver con la ternura, con el sentir, la parte emocional. Ese complemento tiene el propósito primario de la complementación. Esas dos partes se complementan y dan el compañerismo que tiene que ver con la maternidad. Pues para poder llegar a la maternidad tiene que haber un deseo entre un hombre y una mujer, tiene que haber una intimidad para poder llegar a esa parte de la maternidad. Si bien la condición de naturaleza de la mujer tiene su tiempo, o sea, nosotras como mujeres hemos sido creadas para dar vida, ¿verdad? Para procrear. Y durante mucho tiempo se consideraba que la mujer era única y exclusivamente para eso. Gracias al Eterno que los tiempos han cambiado y nos ha beneficiado de esa manera, porque para otras cosas ha sido un desastre los cambios de los tiempos. Entonces, si bien sabemos que esa es una de las tareas principales de nosotras como mujeres, de dar vida, de ser madres,
Cuando el Señor no nos da esa oportunidad, bendito sea el Señor, de pronto no se es madre, no se lleva un hijo en el vientre, pero sí el Señor nos puede dar la oportunidad de poder criar un sobrino, un primo, aún discípulos. Yo considero que eso también se maneja de esa manera. Entonces, esto tiene su tiempo, aunque hemos sido llamadas a esto y lo uno conlleva a lo otro, la maternidad se acondiciona a esa naturaleza, nosotras como mujer, esto tiene su tiempo, su lugar específico en nuestras vidas. Nosotras, o sea, hay algo que quiero decir en este momento, si me viene a la mente, o sea, si bien nosotras no decidimos cuándo vamos a tener hijos, porque eso solo lo sabe el Señor, ¿verdad? ¿Cuándo van a venir los hijos? Pero mientras haya relación, haya una intimidad entre el hombre y la mujer, solo el Señor sabe cuándo van a venir. Pero aún la pareja de cierta manera tiene ¿cómo le digo yo? ¿Cómo podríamos llamarla esto? Tiene una incidencia en esta parte de cuándo van a tener hijos. Porque uno lo puede hacer. Como pareja uno dice, bueno, no vamos a tener, pues yo hablo por experiencia propia. Cuando yo me casé, mi esposo y yo decidimos que íbamos a tomarnos 2 años para nosotros, para poder complementarnos como pareja. Eso lo decidimos nosotros. Nosotros creíamos que después de los 2 años íbamos a tener hijos. Ese era lo que nosotros pensábamos. Pero así no era. Era lo que el Señor quería. Pasaron los años y muchos años, casi 7 años, si mal no estoy. Y fue cuando el Señor nos bendijo con un hijo. Pero yo sigo pensando que es importante cuando una pareja se casa, se tome un tiempo, si es posible. Si el Señor dentro de su bondad, dentro de su voluntad y su bondad está darlos enseguida, bendito sea el Señor. Bienvenidos sean los hijos. Pero si hay la oportunidad de poder tener un espacio para complementarse como pareja, poder conocerse en esa parte íntima, es de gran bendición, de gran bendición. ¿Por qué? Lo digo por experiencia propia y aquellas que son madres lo pueden decir. Cuando llegan los hijos, esa parte de esa intimidad pasa a un segundo plano. Ya no es lo mismo. Por eso es importante tener un tiempo especial como pareja, si es posible. Si no se puede, bendito sea el Señor en el camino va ayudando. El Señor en el camino va ayudando a todas estas cosas a que encuentren su equilibrio. Entonces, la diferencia psicológica tiene como propósito primario la complementación del compañerismo, lo que decía hace un instante. La maternidad tiene su momento dentro de la vida de la mujer. La misión principal no es solo procrear, aunque esta es su mayor responsabilidad de acuerdo a la anatomía de lo que decía hace un instante y al deber que el Señor nos otorga a nosotras las mujeres. Una mujer cuando se convierte en madre, aflora en ella ese instinto maternal que tenemos nosotros, hasta los animales lo tienen. Ya uno ve a veces videos donde cómo protegen una leona, cómo protege a su cachorro, cómo un gorila protege a su cachorro, una mamá koala, cómo lo carga. Por lo menos yo que mi niño le gusta estar encima mío todo el tiempo, mi mamá también me manda videitos y cositas y a veces yo veo cómo los animalitos están encima de las mamás animales y yo digo, o sea, si ellos lo hacen, imagínense, nosotros que somos humanos y entendemos mucho más. Yo a veces digo, Señor, ¿será que yo en esta parte de pronto estoy fallando, que no desprendo al niño? Pero cuando veo estas cosas y veo esta parte, este instinto maternal que ellas tienen, yo digo, pero eso es algo natural de nosotras las mujeres. Ya, entonces yo tengo que disfrutarme este tiempo como mamá, tengo que disfrutar este espacio que tengo con mi hijo, porque llegarán los días en los que ya él va a crecer, las cosas van a cambiar, los tiempos van a cambiar y no va a ser uno. Entonces continuamos acá, dice, una mujer se convierte en madre, aflora en ella este instinto maternal y su concentración en el nuevo ser del cual es responsable, ocupan su mundo, lo que conlleva olvidarse de sí misma, de esa sensualidad. Ya uno no tiene tiempo para nada. Lo que era natural antes de querernos arreglar, vernos bonitas, sentirnos deseadas, ya no hay espacio para eso. Tienes que decidir entre si te arreglas o si haces los oficios o si atiendes al niño, y más bien es atender al niño, principalmente el marido y los oficios, y tú quedas de último, si hay espacio para eso. Ya, todo eso
va pasando en la vida de nosotras como las mujeres, como mujeres, perdón. Entonces, esa responsabilidad con ese nuevo ser ocupa nuestro mundo, lo que conlleva olvidarnos de nosotras mismas, de esta sensualidad que es natural y se expresa en acciones de conquista hacia la pareja. Ya no hay esos espacios como tal de tú pensar en qué voy a hacer para seducir a mi esposo. Las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. Regálenme un segundo, por favor. Un segundito. Por acá me dicen que las diapositivas no están pasando. No, no tengo muchas diapositivas, mis amadas. Yo naturalmente manejo unas cuantas diapositivas. Estamos en la ternura y maternidad. Yo coloco los textos bíblicos y yo acá voy expresando, compartiendo mis ideas, ¿ya? Entonces yo no manejo normalmente mis temáticas, no manejo tantas diapositivas, sino los títulos, los textos bíblicos y lo otro yo lo voy compartiendo. Entonces no se preocupen, mis amadas. Entonces, como le decía, la sensualidad pasa a un segundo plano. Lo que era natural antes ya no se está manejando mucho. Las acciones de conquista hacia la pareja también ya se dejan a un lado. O sea, la mujer empieza a perder esa parte de esa sensualidad, de ese cortejo que antes tenía ella de manera sutil. Es aquí donde la ternura que conlleva el amor cobra vida entre la mujer y el hombre. Lo mismo también no hablamos de los hijos, también cuando hay una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, ya sea el hombre o la mujer, no solo es el deseo, no solo es el erotismo, no solo es el sexo, porque aunque aquí estamos hablando de la sexualidad, tenemos que hablar también del amor, de la ternura, de todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, es allí donde esa ternura que se convierte en amor cobra vida. Cobra vida. Cuando aún falte ese espacio, ese contacto físico con los afanes diarios, con una enfermedad, con los hijos, con el cansancio, como hay amor y ese amor es fuerte, las cosas, o sea, son diferentes para una pareja donde le ha invertido a ese amor, a ese cuidado de este sentimiento. Porque aunque falte todo esto, falte esa pasión por causa de una enfermedad, porque los hijos ya no lo permiten, porque por diferentes circunstancias. No sabría decirle en estos momentos qué otras circunstancias, porque no solamente son los hijos y son enfermedades, pueden haber otras cosas. O sea, aunque no haya ese contacto físico como tal, para ese momento de esa intimidad, ahí el amor es el que toma el control de esa relación, ¿verdad? Un amor que en el pensamiento hebreo no es un desborde de emoción, no es esa pasión como tal que nosotros de pronto vemos en las películas, que las mariposas, que esto, que lo otro. Ya no es eso, sino otra clase de amor, como una vez hablaba con alguien, hablamos de un amor maduro, un amor consciente, un amor que tiene que ver con el cuidado del ser amado, con la atención del ser amado, con la protección del ser amado. El amor es un contacto personal, ya el hablar con la pareja, y en la experiencia mutua y progresiva de la vida. El amor es un contacto personal, una comunicación entre el hombre y la mujer, un cuidado del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Es mutuo, es recíproco, porque aquí ambas partes deben de dar. Entonces, continuemos. Mitos acerca de la mujer. El mito de la culpabilidad. En la historia vemos muchos mitos acerca de la mujer. El mito de la culpabilidad moral. Esto tiene que ver con el pecado de Adán y Eva. Más que todo se responsabiliza a Eva por el pecado, por seducir a Adán para pecar. Entonces, este es uno de los mitos que se relaciona aquí, y según por causa de esto, las mujeres o sea, basándome aquí en el autor del libro que la hermana nos envió, yo la enseñanza
tomé parte de ese libro, tomé algunas cosas interesantes de allí y otro material que yo tenía, quise traer de ese libro los mitos, ya, y basándome y trayendo lo que el autor decía, una de las, dentro de esa culpabilidad moral, cuando en el Salmo 51:7, que en pecado me concibió mi madre, dice ese salmo, dice el autor, y no dice en pecado me concibió mi padre, sino como se responsabiliza, según el autor, se responsabiliza a la mujer de esa culpabilidad moral por el pecado original, y por causa de esto hay muchas cosas que no es contada cuando el Señor manda a Moisés a que cuente, haga el conteo del pueblo, no cuentan a la mujer. Y así sucesivamente muchas cosas se le asignan a causa de esto. El mito de la virginidad. En los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos y también en los tiempos hasta mi tiempo, no sé en los tiempos de ahora, pero hasta mi tiempo la virginidad era muy importante. Ahora no sé cómo se manejan las cosas, la verdad. Pero hasta hace un tiempo la virginidad era muy importante. Pero vámonos a los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, cuando un hombre se casaba con una mujer, la mujer debía ser virgen. El hombre daba una dote por esa mujer o la virginidad de esa mujer. Si no la encontraba virgen, él podía hacer un juicio para que esta mujer fuera juzgada y esta mujer se devolvía a su casa. Esto era una gran vergüenza, una gran vergüenza. Pero esto mismo no se aplica para el hombre. Ya, ¿cómo se prueba que una mujer es virgen? Porque tiene su himen intacto. No hay desgarre de himen. Según el autor, no solamente el himen se desgarra hay desgarre de himen cuando se pierde la virginidad, sino por otras cosas. Buscando un poquito, más que todo es por accidentes o por deportes excesivos que puede haber un desgarre de himen. Pero en los tiempos bíblicos no sé realmente qué deporte podría haber que una mujer tuviera un desgarre de himen. No sé realmente, porque las mujeres tenían unas responsabilidades diferentes al hombre y aún ahí se manejaba la fuerza bruta para el hombre y la mujer mucho más de casa, más delicada en las labores de la casa, cosas del hogar. Entonces, esa parte sí no la comparto mucho y no me someto a tocarla aquí en la enseñanza, lo que el autor decía de que muchas mujeres pudieron ser avergonzadas porque eran devueltas por el que las encontraban que no eran vírgenes y pudieron pasar por esa vergüenza, ser enjuiciadas y quizás no era porque habían estado con un hombre, sino que sabía otra ocasión. Eso yo no me atrevería yo a tocarlo puntualmente así como que a afirmarlo porque no sabría, no estoy totalmente así como de acuerdo porque en esos tiempos bíblicos no sabría cómo se podría presentar un desgarre de himen. Pensé que quizás por el flujo excesivo de sangre, busqué un poco y dice de que no, que no, por el flujo excesivo de sangre no. En estos tiempos sí puede haber un desgarre de himen por un tampón, por un accidente, por un deporte excesivo, una práctica de deporte excesivo. Entonces, el hombre no hay manera de que, ¿cómo se comprueba que un hombre es virgen? No hay forma de comprobarlo. Ya, entonces ese es otro mito. El mito de la impureza física. Hasta el momento no he visto que nadie haya levantado la manito para decir, yo quiero decir esto, ni nada por el estilo. Ya estamos casi terminando prácticamente. No he visto, no sé si hasta el momento alguien quiera aportar algo y no le haya dado yo chance. Si hay alguna que quiere decir algo dentro de lo que hemos hablado, y ahora que estamos hablando de este tema de la virginidad, hablamos de la culpabilidad moral, si hay algo que quieran decir, están a tiempo de hacerlo. La hermana Darlene levantó la mano y acabo de ver eso. Listo, mi hermana. Sí, hermana Elsa, bueno, para aprovechar, y yo quería compartir algo, bueno, no sé, no recuerdo si lo tocó, pero una parte muy importante, también muy esencial con respecto a la sexualidad en la mujer, es la salud sexual. ¿Y qué pasa con este aspecto de la salud sexual? Que es muy necesaria que nosotras estemos muy atentas, porque en este aspecto, digamos que tenemos que siempre estar muy pendientes. O sea, la sexualidad es un conjunto de cosas
¿verdad? Que nos competen a nosotras como mujeres, pero dentro de esas cabe resaltar o es importante la parte de la salud, o sea, que nosotros nos mantengamos muy atentas a nuestro autocuidado y sobre todo también a nuestras citas médicas. Todos esos aspectos son importantes. Para así también cuidar de nuestra parte íntima, cómo estamos, nuestros chequeos médicos, ese aspecto es muy, muy fundamental. Amén. Fíjense, por eso quería que participáramos, porque esa parte yo no la mencioné y todo esto nos enriquece. Eso es cierto lo que la hermana dice. Es importante, se me estaba escapando de ese punto. Eso es importante. Nosotras como mujeres debemos tener mucho cuidado y nosotras somos propensas a muchas infecciones. Nosotras estamos más expuestas que el varón de pronto a tener alguna infección por de pronto sentarnos en un baño público. ¿Qué le digo yo? Yo la otra vez escuchaba una charla y en el tema de nosotras las mujeres también una infección se puede dar en nuestros genitales porque de pronto un interior se colocó húmedo, porque no se enjuagó bien al momento de orinar, porque cuando se hizo de pronto, cuando la persona fue al baño y hizo del 2, como dicen por allí, no tampoco se enjuagó bien por causa de eso. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener esa higiene nosotras. Y cuando estamos solteras, cuidarnos mucho, revisarnos el tema de los ovarios, que si son poliquísticos, el tema hormonal. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos casadas, se empiezan a presentar, si no nos revisamos cuando estamos solteras y cuando estamos casadas, entonces no, empiezan a salir que no, que tiene esto otro, pero resulta que no vio eso con tiempo. Y precisamente lo que la hermana decía, tenemos que tener mucho cuidado y ojalá las solteras puedan revisarse con tiempo, puedan analizar mucho esta parte de su sexualidad, de estar revisándose donde el médico, hasta donde se puede, obviamente, hasta donde se puede, ya revisándose, siendo muy higiénicas en esa parte de la salud sexual. ¿Qué otra persona pronto quiere anotar algo que a mí se me haya escapado antes de continuar con los mitos y ya pasar a la conclusión, porque ya estamos casi terminando? Y se me ha podido escapar algo, mis amadas. Por eso quiero que ustedes me ayuden a enriquecer esta enseñanza. Marta Diago, mi hermana, adelante. Amén, amén. No, ahorita que Darlene decía eso, ese punto es clave y nosotros inclusive, porque a nosotros no nos enseñaron eso, tú hablabas muchas cosas de nuestra cultura que traemos, de nuestra educación, la educación, y decías algo muy importante que la educación realmente lo define a uno en el comportamiento, en muchas cosas, y hay cosas muy buenas, pero también pudo haber cosas que eran demasiado excesivas y nosotros vamos como moldeándolas en el mismo proceso porque nosotros vamos aprendiendo en todo, ¿no? En el matrimonio, en la maternidad, vamos aprendiendo tantas cosas, vamos quebrantando tabú. Yo fui una persona de mucho tabú, de mucho mito. Aquí donde me ven que parezco que fuera así toda espontánea, pues no lo soy bastante introvertida. Y uno va quebrantando tabús, va quebrantando cosas que pueden afectar el matrimonio. Entonces es importante uno siempre, y ahora que tú hablabas de las solteras, inclusive de las casadas, de pronto nosotros cuando tengamos ciertos detalles, ciertas cosas, tener la confianza de buscar a alguien cercano con quien uno pueda comentarle ciertos detalles que pueden estar afectando mi persona y por ende puede estar afectando mi matrimonio también. Eso es súper importante. Y en el caso de nosotras, las que somos mamás de niñas, que estamos formando esas niñas que van a ser esposas, comenzar a moldearlas también en esa parte que es clave, en que ellas sepan cómo comportarse, cómo dar, qué es bueno, o sea, todos esos detalles. Y en la parte de la salud, por lo menos yo a mi hija ya tuvo su proceso de desarrollo, pero antes que se desarrollara, yo la llevé a un ginecólogo. Yo nunca fui a un ginecólogo siendo, como dice uno, señorita, nunca fui a ginecólogo y todavía es la hora y tengo lucha para yo ir al ginecólogo. Yo tengo una cosa que me da mi nervio
a mí. Y precisamente como a mí me da ese nervio hablar de una citología, hablar a mí, eso me causa un temor, Elsa lo sabe, yo hasta sudo frío yo así. Yo a mi hija digo, yo no puedo permitir que ella sea un espejo mío en ese aspecto. Ya la Amén. llevé a un ginecólogo, la llevo a un ginecólogo que la revise, que le dé las pautas, que ella se acostumbre a tener un proceso de cuidado de su intimidad para que ella pueda tener una intimidad sana también. Amén. Yo ya te doy la palabra, Chili, ya te doy la palabra. Yo, bueno, me atrevo a compartir aquí eso que Marta decía, el tema de los tabús. Nosotras en la crianza que mi mamá nos dio, ella nos enseñó muchas cosas buenas, ya, que nos ayudaron a nosotras, pero también hay muchas cosas que mi mamá, de pronto en el cuidarnos, imagínense, en ese tiempo que mi mamá, estábamos nosotras pequeñas, se veían muchas cosas de violaciones y eso, ahora más todavía, ¿verdad? Y mamá aún así nos cuidaba, ella siempre nos decía en su lenguaje, en su conocimiento, tienen que cuidarse porque el hombre esto, porque el hombre hace esto, porque el hombre, mire, que el hombre tiene, el hombre, o sea, siempre ella nos hablaba de su hombre y nos ponía al hombre como un enemigo en esa parte de lo que el enemigo iba a hacer con nosotras, hacernos un daño en el área sexual, ya. Y eso nos conllevó a nosotras a tener, ese es el temor del que Marta habla. No voy a entrar en detalles, sino hablando de manera general y tampoco detalles de lo que mi mamá de pronto nos podía decir con sus propias palabras, pero eso afectó a Marta en ese temor, a mí también, pero yo de pronto soy más, ¿qué les digo yo? Y por eso me identificaba mucho cuando mencionaba esta parte de la crianza, de la educación. Mi mamá nos enseñó a ser muy modestas en esa parte y yo esa parte le agradezco mucho porque uno sí tiene que ser muy modesto, muy pudoroso. Yo soy muy pudorosa también en esa parte. Pero en cuanto a la otra de ese temor, ese tabú, cuando a causa de pronto las experiencias vividas de mi hermana, yo aprendí y yo dije, esto a mí no me va a pasar. Y yo de pronto empecé a luchar conmigo misma y a tratar de romper esos temores, ¿verdad? Y gracias al Señor, no pasé por lo mismo, no pasé por las mismas cosas, las mismas experiencias que de pronto pasó mi hermana. Y así puede pasar. Hoy día sí yo no creo que haya ningún tipo de tabú, porque hoy día este tema es demasiado abierto. Ahora es que más bien coja a las niñas y cómo es que y tratar de taparle los oídos hablando en mis palabras. No, quiero darle la palabra a la hermana Shirley, después a la hermana Laura y ya continuamos con los mitos y seguimos después con las intervenciones. Son las 6:18. Adelante, mi hermana Shirley. Shalom, shalom a todas las chicas dulces. Shalom, amada. Bueno, la intervención mía sería un poquito sobre la parte de la salud en lo que son los genitales. Amén. Dentro de mi experiencia, no como mujer casada ni como mujer que haya tenido experiencias sexuales, sino que yo en un tiempo tomé citologías. Yo sé tomar citologías. Entonces, pues hay mucho tabú aún. Hoy día hay mucho tabú. Y nosotras que vinimos de años de que tuvimos esa mamá, bueno, tenemos o tuvimos esa mamá que nos enseñaba Amén. a tener pudor. Allá hoy en día no lo hay. Entonces Así nuestras mamás nos enseñaban a ser pudorosas. Es que había tanto tabú. Yo me enteré que la mujer menstruaba en el colegio, por las chicas del colegio que hablaban, eran más grandes que yo no me había formado y hablaban de eso y yo abría mis ojos pero de polo a polo y mi mamá nunca me tocó el tema, ¿ves? Y cuando esa parte llega a mi vida, pues yo le comento a mi mamá, yo le digo, mami, ya vino. Me dice ella, ¿qué vino? Y yo, ya, mami, ya. Porque como era tanto tabú, yo no sabía ni cómo explicarle y decirle, mamá, ya yo me vino el periodo, como hoy día, que dice, mami, ya me desarrollé, mami, ya me vino el periodo. Pero yo no sabía cómo decirle a mi mamá eso, esa forma, por lo que era muy tabú. Otra cosa, aparte de eso, es que hoy día hay que enseñar cómo depilarse la parte íntima, porque si uno tiene vellos púbicos en la vulva, es para algo y por algo.
¿sí ves? Es Es. para protección de la vagina. Amén, La amén. forma de cómo lavarse la vagina, cómo lavarse la vulva, también hay que enseñarla. ¿Por qué? Porque la vagina, la vulva tiene un pH, ¿ves? De defensa, unas bacterias buenas. Y si Sí, se pasa de lavado, de mucha limpieza, matan esas bacterias y comienzan las infecciones. ¿Y por qué la mujer es más propensa a recibir infecciones? Porque la mujer tiene la uretra más corta que el hombre. El hombre pues está aislado del ano, ¿ves? Que el ano es una parte muy eh, llena de bacterias. amén, Entonces, así es. por eso la mujer es más propensa a llenarse de bacterias y problemas en la parte de la vagina. Así es. Entonces, saberse depilar los genitales, cuidarse la higiene, no echarse tanta cosa ahí porque ella se defiende sola. No, que huele así, que huele así. Hay un olor específico que ella tiene su colonia, ¿ve? No podemos quitarle esa colonia. Si esa colonia se vuelve demasiado fuerte y que ya se pasa de los parámetros que el Señor estableció, ir al médico urgente. Cuando ya se pasa de pescado podrido, que hay flujos diferentes a un flujo clarito, que si hay un flujo blanco, blancuzco, hay parásitos, o sea, todo eso lo avisa la vagina. Entonces tiene uno que estar pendiente de todas esas partes, ¿ves? Entonces Ah, ese sería mi aporte. gracias, mi amada, por ese aporte, la verdad, muy interesante, muy importante. Ese tampoco lo había dicho, así que por eso les decía, los aportes aquí dentro de la enseñanza, muy puntuales, gracias al Eterno por eso, porque nos enriquecen. Las preguntas sí para el final, después que ya Disculpe, cerremos. hermana Elsa, otra cosita, Dígame, es sí, urgente porque unas personas unas amigas, o digámoslo así, mujeres que se me acercan, y yo les pregunté cuando yo tomaba la citología cómo se hacían su aseo en la parte de los genitales. Algunas decían que introducían y se lavaban adentro de la vagina con jabón, o se hacían duchas con vinagre. Eso no lo hagan nunca las mujeres casadas. Jamás hagan eso, de introducir jabón dentro de la vagina o introducir vinagre o duchas vaginales. Eso no lo hagan nunca, ¿ves? Porque daña la vagina, daña los genitales de la mujer, ¿ya? El Señor es sabio y Él hizo ya el pH necesario para la mujer. Cuando ya amén, cambie la cuestión, porque cada quien se conoce cómo es su partes, ya sí vaya al médico, vaya al ginecólogo, ¿ves? así. Bueno, ya ahí sí. Ah, bueno, mi amada, muchas gracias, así es. La hermana Laura, su aporte y continuamos acá con el tema. Después de la hermana Laura de sus aportes, leemos, Darling, lees los mensajes de la hermana Paola y continúo yo para cerrar ya el tema y sí continuar después con la sesión de preguntas o aportes, no sé. Hermanita, Laura. Shalom a todos, hermanas. Lo que decía las dos primeras personas que hicieron el aporte me hacía recordar a mi vivencia. Y es que a pesar que tal vez no tenga la edad de ustedes, sea un poquito más joven, mi mamá me acostumbró, tenía esa educación todavía muy arraigada de mucho pudor. Según el contexto de ella conmigo no era pudorosa de enseñarme que era desarrollarse. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que mi mamá, o por desconocimiento, por pudor, no me enseñó muchas cosas. Cuando yo llegué a tener un flujo vaginal que era demasiado excesivo, yo fui al ginecólogo y el ginecólogo me decía que cómo era mi hábito de limpieza. Yo decía, si orino, me lavo con agua y jabón. Si yo hago el 2, me lavo con agua y jabón. O sea, yo me lavaba con agua y jabón todo el tiempo porque yo tenía en mi mente que así era que se tenía que hacer la higiene. Y lo que hice fue matar mi pH natural y lo desequilibré de una manera que tuve que llevar tratamientos, tuve que hacer todo opuesto, la depilación, como decía la hermana Shirley. Entonces yo hacía todo lo opuesto porque presuntamente eso era lo correcto. Entonces el desconocimiento nos lleva a enfermedades, el desconocimiento, yo le digo gracias al Señor porque yo
sin pareja y sin nada, yo decía, pero ¿por qué tengo esta calidad de flujo? Esto no es normal, esto no es normal. Y yo tengo primos que son médicos, entre esos uno en pandemia me llama por teléfono y hablando de la salud, del cáncer de mama, me dice, prima, ¿cada cuánto usted se hace la citología? Y yo, no, primo, yo no me hago citología, soy virgen, no puedo hacerme eso, Y sale mi primo, no, prima, eso no es así. O sea, y uno llega a un momento que yo me pongo a pensar, yo digo, wow, mi mamá, ¿qué me enseñó? O sea, yo me quedo sorprendida porque digo, o sea, realmente a veces los padres debemos de entender que los hijos sí necesitan una orientación en algo que ellos ya pasaron. Hoy en día le doy gracias al Señor de decirle, bueno, de pronto mi mamá por desconocimiento, por tabú no me lo enseñó y todo lo que he aprendido en la parte de mi zona B, no sé mucho, pero lo que he aprendido, lo he aprendido a través de los médicos, de mis primos, de consultar, de indagar, porque por cuenta de mi mamá, yo no supiera nada, simplemente supe que era el periodo, porque ella dijo, a mí mi mamá no me enseñó que era el periodo, y yo le dije, a mi hija se lo iba a enseñar, pero de ahí para adelante no me enseñó más nada. Y una de esa confrontación es que yo estuve expuesta a una enfermedad porque yo me lavaba mucho, ¿ya? Y maté ese pH original que decía la hermana Darly, Shirley. Y de verdad, mamás, les digo que hablen abiertamente con sus hijos de la sexualidad, de la higiene, del pudor. También tuve problemas de hormona y me tenía que revisar un ginecólogo y yo dije, jamás en mi vida le he abierto la pierna a un hombre porque eso lo tengo que abrir al doctor. Y me fui a una mujer y el doctor, después que salgo de donde la mujer, porque el doctor se enojó, porque él dijo, yo soy profesional, y decía, no, a mí me da mucha vergüenza que el doctor tenga que revisarme allá abajo por algo hormonal que me estaba ocurriendo. Y me confronta esta palabra, tú no sabes que hay mujeres que también son así, que le gustan mujeres y que son ginecólogas. Y entonces la ginecóloga decía, yo prefiero que me revise un hombre. Entonces, todo ese choque emocional, todo ese pudor, porque es lo más vergonzoso que uno puede vivir, nos ayuda a madurar. Y hoy en día, pues los hablo con ustedes, yo sé que está quedando grabado, y lo hablo desde ese conocimiento de que es chévere que las mamás que tienen niñas comiencen a educar a sus hijas en su zona B, porque realmente es importante. Amén. Amén, amén, amén. Voy a leer aquí rapidito los aportes de las hermanas. Dice, la hermana Paula dice, Shalom, hermanas, otro punto en cuanto al tema del pudor en las niñas que van creciendo y son una señorita, es la forma de sentarse. Ella dice también, las señoritas importantes sepan sentarse de manera correcta. La hermana Darling dice, los vellos de la nariz tienen una función como los vellos de la zona B, son para proteger de cualquier agente extraño, eso es cierto. La hermana Darling también dice, los protectores diarios no son recomendables según los urólogos, son criaderos de bacterias que ingresan al tracto urinario, convirtiéndolos en bacterias que producen infecciones urinarias. Así es. Bueno, mis amadas, eso fíjense, como les decía, los aportes de ustedes son muy importantes, nos ayudan a enriquecer esta enseñanza y a nosotras aprender un poco más. Continuemos y después damos paso a otros aportes. Dice, había dicho el mito de la virginidad. Vamos con el mito de la impureza física. Este tiene que ver con la función orgánica de la menstruación o la eliminación de sangre y placenta al momento del parto. Los registros bíblicos lo consideran normal, pero están dentro de impurezas que impiden el culto bíblico al Señor. O sea, sabemos que eso es normal dentro de nosotras, como nuestra naturaleza como mujeres, pero hay unos parámetros dados por el Eterno que la mujer cuando está menstruando y también cuando la mujer tiene un hijo, ya sea niño o niña, hay un tiempo para el niño y un tiempo para la niña. Nosotros sabemos que todo eso lo hizo el Señor por nuestro bien y por el bien de los demás hermanos también, porque ustedes recordemos que en aquellos tiempos no era como ahora, que hay toallas higiénicas. Usted se imagina una mujer con ese flujo menstrual que en cualquier momento baja ese flujo menstrual, deja la mancha allí. Eso es desecho. Lo mismo también lo del parto, todo eso es desecho. Entonces, todo eso era por la sanidad del campamento del pueblo de Israel, como tal, era por el bienestar de todos. Ya, ahora ya las cosas han cambiado, ya nosotros tenemos, nosotras con la menstruación, vamos a donde, o sea, a donde nos toque ir, trabajamos, hacemos, deshacemos, porque para hoy día están las toallas, están, ¿cómo es que se llama? Está también el tema este de las pastillas cuando tenemos un cólico,
Entonces podemos perfectamente manejar eso. En aquellos tiempos no. El autor muestra el tema de Raquel, que no solo lo trae a colación y muestra que no solo este mito estaba con el tiempo de Moisés, ya era una cosa, un mito de antes, porque trae a colación cuando Raquel, Labán va a buscar, está buscando los ídolos que se le perdieron, que Raquel se llevó, pero que no sabe que Raquel se llevó, y cuando él entra a la tienda de Raquel, la encuentra sentada, ella ve como la oportunidad para esconder esos ídolos, precisamente dándole a entender a su papá que estaba en ese tiempo de menstruación. Y le dijo, padre, disculpe que no me levante, estoy con la costumbre. Y no, él ya hasta ahí llega, porque todo lo que ella, lo que hacía parte de ella en ese entorno donde ella estaba, en ese momento era impuro. Entonces, ahí vemos que no solo es del tiempo de Moisés que el Señor le dio, sino se veía mucho antes. El mito del sexo débil, lo dije antes y lo digo ahora, mencionándolo como mito. Dice, se fundamenta en el acondicionamiento físico y biológico de la mujer, como la fuerza brutal que tiene el hombre tiene órganos expuestos delicados. O sea, este mito se fundamenta más que todo en esa fuerza brutal que tiene el hombre. Por eso se nos llama el sexo débil, porque no tenemos la misma fuerza que él tiene. Yo lo dije hace un instante, dije, nosotras no es que seamos sexo débil. De pronto tenemos ese detalle que no tenemos la misma fuerza que un hombre. Yo escuchaba, no sé si fue en la vida real o fue en una serie de unas competencias en unos juegos. En una serie lo he escuchado, pero parece también que en la vida real unos juegos que se estaba midiendo, había un hombre que no me acuerdo si era hombre que se había convertido en mujer y estaba en una competencia de mujeres. Obviamente ganó porque su naturaleza era masculina y estaban como estudiando eso. O sea, porque creo que era más o menos la cosa es así. El punto al que llego es que nosotros, al que quiero llegar con este tema del mito del sexo débil, realmente esto para mí sí lo considero, o sea, como algo que no debe ser así, ya, porque sexo débil nosotras no somos. Y no estoy siendo feminista ni nada por el estilo. Simplemente que nuestra anatomía es diferente a la del hombre, tenemos unas ventajas y unas desventajas. Además, como nosotras, como dice el autor del libro Isha, tenemos algunos órganos expuestos. Nosotras con el tema de los senos, cuando vamos corriendo, estamos corriendo, o sea, yo no tengo casi senos y cuando estoy corriendo, a veces siento como un dolorcito. Yo me imagino a aquellas hermanas que el Señor le ha dado una mayor bendición en esa área, debe dolerles un poco más. Y también si nos tropezamos, nos duele un poco más. Entonces, tenemos como que esa parte allí, ya, pero tenemos nuestra fortaleza. Para el Santiago, nosotras somos muy fuertes en la parte emocional. Estamos ahí. Ahora sí, vamos a la conclusión y cerramos ahorita para darle gracias al Señor y continuamos unos 10 minutitos con las intervenciones que quieran seguir haciendo o preguntas, algo por el estilo. Conclusión, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a papá, dejará a mamá, cosa que duele cuando uno es apegado, y se unirá a su mujer y será una sola carne. A mí, yo dejé a mi mamá y dejé a mi papá, pero vivía al lado de ellos. Ahora que me mudé, eso me dolió bastante, pero ya me adapté. Dice, la sensualidad es un don del Señor dado a la humanidad para procrear y un disfrute de la pareja. Varón y hembra fueron creados para señorear sobre la tierra, disfrutar de la compañía el uno del otro, compartir las cargas, pero también deleitarse el uno con el otro. El sexo es bueno, delante de los parámetros del Eterno. Aquí dentro de nosotras no hay tabú con relación al sexo. Esta creencia que nosotros manejamos, dentro de la fe que nosotros tenemos, que nuestra emuná, no está ese tabú, no está esa contradicción o esa negativa contra el sexo. Siempre y cuando sea dentro de los límites del Eterno, siempre y cuando sea dentro de la pureza que se debe manejar, el hecho sin mancilla, aún no hacer cosas que no sean aprobadas por el Eterno. Entonces, mis amadas, les doy gracias, primeramente le doy gracias al Eterno por este tiempo maravilloso, que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir y
Vamos a dar gracias al Señor. Gracias a ustedes también por la compañía, por sus intervenciones. Vamos a dar gracias al Eterno por este tiempo y 10 minuticos de preguntas o de aportes ahora al final. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, te alabo, te salto, te bendigo, glorifico tu santo nombre, Señor, en esta hora y te doy gracias, Señor, por la bendición que me has dado hoy, Señor, de poder compartir este tema, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo con mis hermanas. Te pido perdón, Señor, por las faltas que he cometido. Tú conoces mi corazón, Señor, y te pido que me perdones, Señor, que tengas compasión de mi vida, Señor. Padre, sé tú llenándonos cada día, Padre. Oro por cada una de mis hermanas, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu bondad, Señor. Coloca en nosotros ese temor en ti, ese deleite en tu palabra, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, por el hermoso regalo que nos has entregado, Señor, que es conocerte, deleitarnos en tu palabra. Gracias porque podemos tratar estos temas, Señor, con toda libertad, reconociendo tu bondad, reconociendo tu majestad en medio de todo esto, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder glorificarte aún en esta área, Señor, que para muchos es un poco penoso, un poco vergonzoso, pero es algo que tú creaste, Señor, y lo hiciste para que, Padre amado, el hombre y la mujer se unieran, Señor, fueran una sola carne, procrearan, Señor, y extendieran, Señor, Padre Celestial, todo esto maravilloso, Señor, oh Dios, que tú nos has dado a nosotros, Señor, que es conocer tu palabra, Señor. Padre, gracias. Te pido por la vida de mis hermanas, su familia, cada familia aquí representada, guárdala, Señor. Te entregamos en tus manos, Señor, este tiempo. Te damos gracias una vez más. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Bueno, mis amadas, podemos cerrar la grabación y podemos pasar a 10 minuticos de preguntas y respuestas.